Hola, me da mucho gusto poderlos saludar, aunque sea por este medio, pero pues yo creo que es necesario que tengamos una sesión para que sepan qué es lo que tienen que hacer para avanzar en su trabajo de investigación. Al día de hoy, que es 4 de abril, he aprobado 3 proyectos de investigación de su grupo. Uno donde la coordinadora es Mirna, otro donde el coordinador es Alfredo y otro donde la coordinadora es Alejandra. A ellos ya les di la instrucción de que debían continuar con la siguiente etapa, que es la elaboración de las fichas. Este video podrá también estar disponible pues para todos los equipos que conforme vaya aprobándoles su proyecto de investigación podrán utilizarlo para seguir avanzando. Ahora, si ustedes quieren saber cómo se elaboran las fichas, pues tendríamos que ver todo el apartado al respecto. Y es que esto de las fichas ya pertenece a lo que es la investigación documental. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el proyecto de investigación que ustedes elaboraron les sirve para hacer la investigación documental y la investigación de campo. En este caso, en primera forma, vamos a llevar a cabo la investigación documental. En la investigación documental, las primeras 4 etapas corresponden precisamente a lo que viene a ser la elaboración del proyecto de investigación, que ya lo finiquitaron. Y entonces vamos a empezar con la etapa de procesamiento de datos. Para que ustedes tengan mayor provecho de acuerdo a esta sesión, es indispensable que desarrollen la lectura de todo este apartado. Entonces, vamos a comenzar con la sesión de la elaboración de las fichas. Miren, espero alcancen a apreciarlo lo suficiente. En la investigación documental, nosotros tenemos 2 tipos de fichas, lo que viene a ser las fichas de identificación y las fichas de trabajo. En el caso de las fichas de identificación, nosotros tenemos para documentos generales y otra para documentos jurídicos, que en algún momento ya lo habíamos comentado. En cambio, las fichas de trabajo, estas es donde verdaderamente vamos a plasmar la información necesaria que están extrayendo de las fuentes de información. Ahora, si ustedes se fijan en el libro, en las fichas de identificación que se hace una por fuente de información, esta parte viene a ser sumamente compleja. ¿Por qué? Porque hay una gran variedad de fuentes de información y en esas fuentes de información pues también varían mucho unos datos de otros. Por lo tanto, será necesario que ustedes estudien 2 cuadros. Uno donde está la concentración de las fichas de identificación para documentos generales y otra para documentos jurídicos. Nada más para qué? Para que no va a haber manera de que les salgan mal las fichas, porque el único chiste aquí es de que ustedes sepan qué documento tienen en su mano, o sea, qué tipo de fuente de información, tengan el manual también a la mano para que sepan qué ficha se le hace a ese documento. Un ejemplo de ello, si tienen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bueno, entonces buscamos en el cuadro de fichas de identificación para documentos jurídicos y allí van a encontrar la ficha constitucional. Es muy complejo que ustedes quieran hacer las fichas de identificación nada más como ustedes creen o consideran. Necesito que tengan el manual a la mano, porque aquí los datos vienen a ser como que fundamentales en cuanto al orden. No estamos utilizando el sistema APA, no estamos utilizando un sistema Harvard para efecto de las fichas de identificación, sino que ustedes deben seguir puntualmente ese manual. Ahora, ¿cuántas fichas van a hacer para su proyecto, para su trabajo de investigación? Perdón, ¿cuántas fichas de identificación? Si yo les pedí 25 fuentes de información, entonces en ese caso, si de veras fueran exactas, serían 25 fichas de identificación. ¿Qué quiere decir eso? Una ficha de identificación por cada fuente de información. Si ustedes llegaran a tener 30 fuentes, o sea que no fueran tan limitados,
Decir, no, es que nos interesaron 30 fuentes, 32 fuentes, etc. A medida que tengan una fuente de información más, le harán su respectiva ficha de identificación, ya sea como documento general o como documento jurídico. Ahora, lo que me interesa mucho, y que eso sí debe ser claro, va a ser cómo realizar las fichas de trabajo. ¿Por qué es importante saber lo de las fichas de trabajo? Porque miren, si les acabo de decir que las fichas de identificación se hacen una por fuente de información, en el caso de las fichas de trabajo no. Nunca me gusta darles un número para poder determinar cuántas fichas deben elaborar, pero casi siempre me dicen, no maestra, es que es necesario que nos dé un número para tener una idea de cuántas fichas de trabajo debemos realizar. En ese caso, yo les digo, bueno, deberían ser 150. A lo mejor dicen, van a ser muchísimas fichas de trabajo. No, no es que sean muchas porque se supone que es un equipo. Y entonces lo que debe hacer el coordinador es distribuir fuentes de información para cada integrante del equipo y cada quien encargarse de sus fichas. ¿Cuántas fichas de trabajo pueden sacar de una fuente de información? Es que depende. Por ejemplo, de un libro pueden sacar hasta 20 fichas de trabajo. De una revista especializada, pues nada más es un artículo, entonces van a sacar una ficha de trabajo o 2 fichas de trabajo. Si van a utilizar la codificación o ley correspondiente, bueno, no se trata de que vacíen toda la ley o todo el código, sino nada más artículos que estén relacionados con su tema de investigación. De tal manera que no se preocupen, las 150 se hacen de manera inmediata, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles van a ser las condiciones para este tipo de fichas? Bueno, para empezar, los datos que debe llevar. Vamos a suponer que esta es una ficha. La ficha lleva una medida de 12 por 21, pero en dado caso, como las van a imprimir, lo pueden hacer en hojas tamaño carta y una ficha de trabajo es lo que es media cuartilla, de tal manera que en una hoja les caben 2 fichas de trabajo. Entonces vamos a suponer que esta es una ficha de trabajo, 12 por 21. Según el libro, señala que aquí debe ir el tema, acá el subtema, y aquí la referencia. ¿Qué es la referencia? La referencia es plasmar la ficha de identificación. Es decir, es que debo señalar que esta información que voy a plasmar aquí, pues la estoy obteniendo de tal fuente de información. Y acá, en lo que resta, nosotros vamos a poner el contenido informativo. Para que quede más claro, vamos a decir lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo de una ficha en serio, ¿de acuerdo? En este caso, vamos a tomar como ejemplo el equipo que tiene el trabajo de investigación sobre victimología. Están hablando de la reparación del daño a la víctima de delito. En su primer capítulo están trabajando lo que es la criminología, la victimología, etc. ¿Qué vamos a poner como tema? Y eso es fundamental. El tema, que por cierto no lleva la palabra tema, es nada más la ubicación. El tema para las 150 fichas de ese equipo, obviamente el título es amplísimo, es la justicia restaurativa en materia de reparación del daño a la víctima del delito en el municipio tal, etc. Obviamente si yo pongo aquí todo el tema, olvídense, ya me consumí la mitad de la tarjeta. De tal manera que solo para las fichas de trabajo yo necesito que ustedes lo acoten. Ejemplo, si va a llamarse o si su tema fundamental era victimología, entonces yo anoto victimología. Y este tema no va a variar porque es su tema de investigación. Va a decir victimología en las 150 o en las 180 fichas de trabajo. El que sí va a variar va a ser el subtema. ¿Qué va a ir en el subtema? Fíjense bien, porque esto es bien importante. Hay quienes por flojera lo omiten o le ponen el título del capítulo, etc. No se vayan a confundir. El subtema es que con sus propias palabras generen un pequeño título de lo que me indique, de lo que me van a hablar aquí. Ejemplo.
si quiero saber qué es la victimología, entonces, y de eso voy a hablar acá, voy a poner definición de victimología. Así no se llama el capítulo del libro, etcétera, no. Es que yo con mis palabras, al ver la información que voy a poner en la ficha de trabajo, es lo que voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Entonces, de una manera clara y concreta van a generar aquí su título. Luego, la referencia. Para esto, por eso siempre les pido primero que hagan las fichas de identificación para que ya nada más corten y peguen. Aquí voy a vaciar la ficha de identificación, es decir, voy a decir de qué fuente de información estoy rescatando esta información, valga la expresión o la redundancia. Entonces, aquí la vacío y digo, Rodríguez, es un ejemplo, Rodríguez, Manzanera, Luis, criminología, así se llama el libro, editorial tal, etcétera, etcétera. Pongo todos los datos de la ficha de identificación, pero hay un dato que no viene en la ficha de identificación como tal y nosotros lo vamos a tener que incorporar aquí. Y ese dato es la página. Pero, ¿a qué me refiero con la página? Cuando hacen la ficha de identificación, es el total de páginas de la fuente de información. En cambio, cuando estoy haciendo la ficha de trabajo, el dato de la página es de donde yo estoy sacando esta información. ¿De acuerdo? Entonces voy a decir que en el libro de Rodríguez Manzanera, en la página 86, estoy extrayendo esta definición. ¿De acuerdo? Ahora, si la idea es hacer una síntesis, es decir, que vaya a vaciar más información de una manera más compacta y que estoy utilizando 3/4 del documento en cita, ¿qué tendría o cómo tendría que plasmarlo? Voy a poner PP 86 a 89. Esa sería la forma correcta de poner lo relativo al número de páginas. Entonces, en este caso, estoy en la página 86. Y luego voy a ver cómo voy a plasmar el contenido. Entonces, voy a repetir. Para hacer la ficha de trabajo, aquí sí voy a vaciar la información que requiero para mi trabajo de investigación. Aquí en el extremo superior izquierdo va el tema de investigación. ¿Qué quiere decir el tema? Pues es su tema de investigación, por lo tanto, las 150 o 170, etcétera, fichas que vayan a hacer, va a llevar su tema de investigación. Ese es invariable. En cambio, en el subtema, este va a estar variando. ¿Cómo va a variar? Pues va a variar conforme la información que vaya plasmando aquí. Esta parte no me la vayan a dejar sola. Esta parte es algo que ustedes crean de manera concreta, un título concreto, que yo al ver esta ceja ya sé de lo que me están hablando en la tarjeta sin necesidad de leerla. Y aquí voy a plasmar toda la ficha de identificación. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver cómo van a plasmar el contenido. En este caso, fíjense bien, la ficha de trabajo se clasifica en 4. Cita textual, síntesis, comentario y mixta. ¿Qué es una cita textual? ¿Qué es una cita textual? La cita textual es copiar y pegar. Eso ya lo saben ustedes, son expertos en ello. Seleccionan un párrafo, lo copian, lo pegan y entonces lo van a plasmar en la tarjeta. Esto de las citas textuales deben manejarlo con mucho cuidado. Es decir, si ustedes me van a hacer puras fichas de cita textual, su trabajo va a estar mal. ¿Por qué? Porque no se trata de estar cortando y pegando. Es como si ustedes agarraran el documento, lo cortaran los párrafos y lo pegaran, así se va a ver igual de feo. Este trabajo no sería con pensamiento crítico, no hay reflexión, no hay análisis, etc. De tal manera que solo cita textual se les va a autorizar para definiciones y lo extraído de documentos jurídicos. Es decir,
si están transcribiendo algo de la Constitución, si están utilizando algo del código, de la ley, de un tratado internacional o de la jurisprudencia, eso sí va a ir como cita textual, pero solo eso. Si yo veo fichas de antecedentes o de algunas teorías, etcétera, y que lo copiaron y lo pegaron, no, eso va a estar mal. Yo no quiero que se excedan en citas textuales, solo citas textuales para estos dos rubros, ¿de acuerdo? ¿Cómo se plasmaría una cita textual? De la siguiente forma. Tema, subtema, referencia, y aquí voy a poner la cita textual, ¿sí? La cita textual, para que sea tal, debe ir entrecomillado. Eso solo en las fichas, porque ahora con la maravillosa herramienta de la computadora, ustedes pueden resaltar ese párrafo ya sea en cursivas, en negritas, en otro tipo de letra, etcétera, etcétera. Entonces, solo en las fichas, para evitarme la fatiga de poner ficha de cita textual, no, nada más pongan comillas, pero es importante que las pongan. ¿Por qué? Porque ya con eso vamos a saber que esto lo transcribieron tal cual. Ahora, si por ejemplo van a utilizar un artículo que es muy amplio, que tiene muchas fracciones y que eso no les interesa, vamos a decir lo siguiente. ¿Cómo se haría la cita textual en este caso? Diríamos, por ejemplo, en el caso de la reparación del daño de la víctima. Eso está en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero el artículo 20 tiene sección A, sección B, sección C. Abro comillas desde la palabra artículo, pero no me interesa, y además porque distraigo al lector de esto, no me interesa lo que viene en la sección A, porque son las reglas para el sistema de justicia penal acusatorio. No me interesa la sección B porque es los derechos del imputado. En el caso que estamos hablando me interesa la sección C porque está hablando de los derechos de la víctima de delito. Como esto no me interesó, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner corchetes con puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay información aquí que no me interesó. Corchetes con puntos suspensivos. Y aquí sí viene ya la información requerida. Derechos de la víctima. Y este tiene fracciones. En la fracción cuarta es donde está la reparación del daño. ¿Qué puedo hacer? Vuelvo a poner corchetes. Está la fracción cuarta. Pongo el texto. Y entonces para finalizar, como hay más fracciones, yo finalizo poniendo corchetes, cierro y cierro comillas. Esa sería una forma de decir, aquí hay texto que no me interesa porque estoy disipando la atención del lector. Y entonces nada más me aboco a lo que realmente importa. ¿Qué quiero decirles con esto? También tengan cuidado, insisto, no se trata de vaciar, por ejemplo, en el derecho a la salud, todo el cuarto constitucional, no tiene caso. Tiene muchos párrafos, nada más pongan corchetes para abocarse en el párrafo donde habla del derecho a la salud, ¿de acuerdo? Entonces, así es como se hace una cita textual. Una cita textual que va a ser muy moderada porque no la van a utilizar para toda la información. Luego, vamos a hacer una ficha de síntesis. ¿Qué es sintetizar? La síntesis es diferente al resumen. En el resumen, que es el que están acostumbrados ustedes a hacerlo, el resumen es algo así. Su maestro de sociología les deja muchas lecturas y entonces ustedes tienen que hacer un resumen al respecto para una reseña de lectura. ¿Qué es lo que comúnmente llevamos a cabo? Aquí hay párrafos y en el resumen hacemos esto. Este párrafo sí, este no. Este sí, este no. Ah, no, este tampoco. Bueno, este sí. Y al final de cuentas, ustedes para entregar la reseña, lo único que hacen es transcribir cada párrafo. Eso no es precisamente rescatar lo más importante porque son citas textuales discontinuas. A lo que me refiero es que lo que ustedes deben hacer es una síntesis.
La síntesis es rescatar lo más importante de lo que estoy leyendo en una fuente de información, pero plasmarlo con propias palabras. Y no me vayan a querer engañar, porque si me pasan aquí un párrafo y dicen que es síntesis, porque decía sin embargo y le cambiaron a no obstante, y decir es que ya le puse mis propias palabras, no, cuidado. Aquí de lo que se trata es que, por ejemplo, lean todo un artículo científico en una revista y entonces saquen con sus propias palabras lo más relevante, pero que no sea un corta y pega, porque si no sería cita textual. A partir de ello, pues, ¿qué es lo necesario? Que ustedes realicen síntesis de las teorías, los antecedentes, etcétera, clasificaciones. Todo aquello que no amerita ser cita textual. ¿Cómo lo plasmo aquí? Igual, tema, subtema, referencia. Y a diferencia de la cita textual, pongo el contenido y al final la palabra síntesis. ¿Sí? El tercer grupo de fichas es la ficha de comentario. ¿Qué es un comentario? Pues es plasmar mi opinión personal. Hay algunos alumnos de escolarizado que nos quedamos precisamente en esta etapa de las fichas. Me han mandado ejemplos y lo que ellos han hecho es lo siguiente: ponen tema, subtema, referencia y luego ponen el comentario personal. Y yo les he dicho, es que así no funciona el comentario personal. ¿Cómo vamos a meter el comentario personal? Pues primero tenemos que plasmar, ¿sí? A final de cuentas, una cita textual o una síntesis. Porque cuando yo nada más pongo el comentario, y vaya que debo poner la referencia porque lo que estoy comentando es lo que viene en una fuente de información, ¿qué es lo que debo hacer? Pues voy a decir qué es lo que estoy comentando y hay que señalar si estoy a favor o en contra de lo que estoy leyendo en esa fuente de información. Si yo estoy a favor, por ejemplo, que esto fuera el Código Penal para el Estado de Zacatecas, estoy vaciando una cita textual y estoy hablando de la sanción al delito de violencia familiar. Entonces yo puedo hacer un comentario positivo y decir, estoy de acuerdo con el legislador al momento que estableció una sanción adecuada, etcétera, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, cuando yo estoy en contra, vamos a suponer, estoy de acuerdo con esto de la sanción para ese delito, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Voy a poner la cita textual y después mi crítica. Pero ojo, cuando yo hago una crítica negativa tengo una responsabilidad, hacerla constructiva. Es decir, no estoy de acuerdo con esa sanción porque desde mi punto de vista debería ser una sanción mayor por el hecho tal y tal. De acuerdo a eso vamos a hacer lo siguiente. Si esto fuera nada más un comentario, se le pone la palabra comentario. ¿Sí? Entonces, la única que no lleva qué tipo de ficha es la de cita textual. Pero con las comillas yo ya sé qué tipo de ficha es. Sin embargo, para la síntesis, para el comentario, pues entonces sí vamos a ponerle qué tipo de ficha se trata. Sin embargo, hay el cuarto tipo de ficha de trabajo, que es la mixta, y que es de las que yo les sugiero que ustedes elaboraran la totalidad. ¿Qué es una ficha mixta? Pues la que combina cita textual con un comentario, una síntesis con un comentario. ¿Por qué es bueno hacer ese tipo de fichas? Porque a la hora de la redacción, es que miren, la redacción, disculpen que haga ese paréntesis, la redacción se hace solo con lo que está en las fichas de trabajo. Entonces allí sí es vaciar en el informe todo lo que está plasmado en este tipo de instrumentos. Si ustedes ya le anexaran el comentario, es mucho más fácil su incorporación sin estar pensando, y a ver qué digo, y a ver cómo las ligo, etc. Entonces, es bueno que le pongan el comentario. Pero si no lo consideran prudente, pues entonces nada más anoten la cita y anoten la síntesis. Pero desde mi punto de vista me gustaría que lo mezclaran. ¿Cómo va mezclado? Como les acabo de señalar hace un momento. Por ejemplo, que esto fuera una cita textual y después mi comentario personal. O bien, yo estoy haciendo una síntesis, termino la síntesis y le pongo la palabra síntesis y después
hago el comentario personal o mi opinión personal y le pongo la palabra comentario. De tal manera que miren, voy a regresarme un poquito. Yo les dije, ¿cuántas fichas de trabajo, no de identificación, de trabajo quiero que ustedes preparen para el informe tipo tesis o tesina? Les dije 150 aproximadamente. Según mi experiencia de tanto año en esto, con 150 armamos por lo menos unas 35 cuartillas. Pero, ¿qué sería de las demás? Recuerden que todavía falta la portada, el índice, las fuentes de información, las conclusiones, etcétera, etcétera. De tal manera que, aquí lo que les puedo indicar es esto. Serían 150 siempre y cuando el contenido fuera más o menos suficiente. Es decir, si ustedes me van a entregar 150 fichas con 2 renglones, les voy a pedir 300. Porque si este es el informe, por ejemplo, este es el trabajo que me envían mis alumnos de maestría, ¿sí? Entonces aquí está vaciando lo relativo a las fichas de trabajo. Si yo vacío una ficha de trabajo, entonces vamos a suponer que este es el contenido de una. Imagínense cuántas requiero para poder hacer un informe en una cuartilla. Yo requiero por lo menos 3 fichas, ¿de acuerdo? Si me ponen un renglón o 2 en cada ficha de trabajo, imagínense al momento de pasarla al informe, ¿cuántas fichas requiero para una cuartilla? Pues necesito como unas 6 o 7. De tal manera que si ustedes me ponen 1 o 2 renglones en cada una de las fichas, allí sí no, porque entonces yo requiero el doble pensando en que vamos a tener que estarlas vaciando a lo que es el informe o la redacción tipo tesis o tesina. De tal manera que a esta regla que les acabo de decir hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Que, por ejemplo, si de un código o una ley ustedes van a requerir 6 artículos y de esos 6 artículos hay uno que nomás tiene 2 renglones, ojo, cuando yo estoy vaciando artículos aquí en las fichas de trabajo, lo que sí voy a necesitar es que allí sí, para que vean, no importa que sea un renglón, tiene que ser ficha por artículo para que tengan movilidad al momento de la organización de las tarjetas. Bueno, pues no quiero saturarlos con mayor información. ¿Qué les voy a recomendar? Hagan las fichas y van a hacer lo siguiente. Le acabo de dar la instrucción a sus representantes de equipo de los que ya proveen los proyectos. Los demás lo harán a medida de que les vaya aprobando su trabajo. Me tienen que mandar por conducto de su representante de equipo un ejemplo de ficha, ¿sí? De ya una de las fuentes de información que ya van a trabajar. Cada quien hará lo pertinente y le mandan la fotografía, ya sea por WhatsApp o lo que sea, se la mandan a su representante de equipo. Su representante de equipo, cuando tenga la concentración de un ejemplo de cada ficha de trabajo de sus compañeros, me va a mandar esos documentos. Necesito que incluso le pongan su nombre para saber quién sí le entendió, quién no le entendió. ¿Por qué? Porque no es lo mismo modificar 25 fichas de identificación si estuvieran mal, que no creo que estén mal porque van a estar con el manual al lado, a modificar 150 fichas de trabajo. Entonces, necesito que cada quien, esta fase ni se preocupen, a pesar de la contingencia. Esto, independientemente de ello, iba a ser una fase individual, ¿sí? Cada quien lo iba a trabajar. Entonces, necesito que cada uno de los integrantes de los equipos tenga la habilidad de hacer su ficha de trabajo, porque va a tener que elaborar 20, 30, 40 fichas. Y si le queda mal o no entendió este tipo de distribución de los datos, pues entonces va a tener que corregirlas todas. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Espero que todos tengan esos medios en su casa. Ya deben hacerla en la computadora y deben guardar los archivos correspondientes. Ya después es mucho más fácil, están trabajando menos. Si ustedes las hacen a mano, trabajarían doble o triple, es decir,
la hago a mano, luego la paso en la computadora y luego voy a trabajar. No, hágalo de una vez en la computadora. Ya si lo hacen de esa forma, ya están optimizando tiempo y esfuerzo. De tal forma, pues, que si no tienes las herramientas en tu casa, que no sea pretexto, porque van a decir, no, maestra, pues no pudimos trabajar porque no tenemos una computadora, no tenemos una impresora. No, vamos a hacer una cosa y vamos a poner buena voluntad. Si de plano no tienes esos mecanismos en casa, hazlas a mano, ni modo. Y ya vendrá otro momento en que tú tengas la posibilidad de transcribir una a una, que no sería lo ideal, pero que por lo menos garantices que estás trabajando con tu equipo, ¿sí? Espero que esto no se prolongue mucho y si se prolonga, pues entonces tendríamos otra sesión. Sin más por el momento, les deseo lo mejor, cuídense mucho, espero de veras verlos lo más pronto posible y seguimos en contacto por todos los medios digitales. Saludos, gracias.